En el pueblo de Santa María, Catamarca, todos conocían a la familia perfecta. Tenían la casa de sus sueños, prosperidad económica y una unión envidiable. Pero en los pueblos chicos, la riqueza repentina no solo despierta envidia, sino que a veces atrae una oscuridad ajena capaz de corromper hasta los vínculos más sagrados. Esto es Archivo Grieg. Quiero contarles una historia que sucedió hace algunos años en mi casa, en la ciudad de Santa María, provincia de Catamarca. Para que entiendan la magnitud de lo que vivimos, deben saber que, por aquel entonces, mi familia era un retrato de perfección. Mis padres aún estaban juntos y vivíamos con mi hermano y mis 2 hermanas menores. Habíamos adquirido un terreno y construido la casa de nuestros sueños. Las cosas marchaban increíblemente bien. Nuestra situación económica era próspera gracias a que la empresa de mi padre funcionaba a la perfección. Sin embargo, en los pueblos chicos, la riqueza repentina siempre despierta murmullos. Mi padre tenía un amigo, un empresario muy conocido, cuya fortuna era casi grotesca por lo espléndida. Hasta el día de hoy, en las calles de mi pueblo se susurra a media voz que la prosperidad de este hombre no era fruto de trabajo, sino de un pacto oscuro. Un pacto con el diablo, y de alguna manera, al entrelazar sus vidas y negocios con mi padre, esa sombra se filtró en nuestro hogar. La casa era nueva, pero desde el primer día se sentía habitada. Los hechos comenzaron casi en cuanto desempacamos, y la primera en romper el velo de la normalidad fue mi madre. Una tarde, mientras descansaba en su habitación, un sonido ensordecedor y totalmente fuera de lugar la despertó de golpe. No era un ruido de la calle ni un crujido de las cañerías. Era el relinchar violento y desesperado de un caballo. Lo aterrador era la acústica. El sonido provenía claramente del interior de la casa, justo desde la sala de estar. Mi madre, con el corazón latiéndole en la garganta, se levantó de inmediato y corrió hacia la sala esperando encontrar un desastre. Pero al llegar, solo recibió un silencio sepulcral. Todo estaba en perfecto orden. En su intento por no perder la cordura ante algo tan ilógico, se convenció a sí misma de que había sido una pesadilla vivida. Pero el maltrato psicológico de la casa apenas comenzaba. El siguiente en la lista fue mi hermano, con quien yo compartía una habitación ubicada al fondo del pasillo, dando directamente hacia el patio. Durante días lo noté ojeroso, callado, hasta que una tarde se quebró. Nos confesó a mi madre y a mí que estaba aterrorizado. Nos dijo que todas las noches una sombra altísima se posaba frente a nuestra ventana. La describió con un abrigo larguísimo que rozaba el suelo y un sombrero de ala ancha. El rostro era un abismo de oscuridad, pero lo que más le helaba la sangre era que en las noches de lluvia o bajo la luz de la luna llena, esa masa de sombra adquiría una densidad física, como si estuviera a punto de volverse humana. La entidad nunca intentó entrar, solo se quedaba ahí, de pie, observándolo. Para ese momento, yo solo era un escéptico empedernido. Escuchaba a mi hermano y sinceramente me causaba un poco de gracia. Pensaba que era solo sugestión por ver alguna película de terror. Una madrugada, mi hermano me despertó con un grito desgarrador. Me levanté de un salto, desorientado, con la adrenalina a tope, pensando que alguien se había metido a robar. Mi madre entró rápidamente a la habitación y le preguntó qué había pasado, si había tenido una pesadilla. Mi hermano, temblando, con la voz quebrada, nos dijo que estaba completamente despierto cuando de la nada se materializó junto a su cama una mujer muy anciana, vestida con harapos blancos. La mujer había extendido una mano huesuda, directo hacia su rostro. En un acto de puro instinto de supervivencia, mi hermano estiró el brazo y encendió la lámpara que estaba sobre su cabeza. En la milésima de segundo en que la luz inundó el cuarto, la anciana se esfumó. Si yo aún albergaba dudas de lo que mi hermano nos había contado, nuestro perro me las quitó. El animal que solía dormir plácidamente con nosotros se paró en la cama con el lomo erizado, mostrando los dientes y gruñendo furiosamente hacia el rincón vacío durante un largo rato. Mi madre, al escuchar esto, entró en pánico. Como cualquier madre que ve a su familia amenazada, pensó en buscar un sacerdote para bendecir la casa. Yo seguía resistiéndome a creer, amparado en la lógica,
hasta que la realidad me golpeó en la cara unos días después. Era una tarde tranquila. Yo miraba la televisión cuando un grito ahogado de mi madre, proveniente del patio trasero, me hizo saltar del sillón. Corrí hacia allá y la encontré en el pasillo que conectaba el patio con el lavadero. Estaba petrificada, sus músculos estaban rígidos, los ojos muy abiertos, incapaz de mover un solo centímetro de su cuerpo, como si algo invisible la mantuviera sujeta. Tratando de mantener la calma, la tomé de los brazos y a duras penas la ayudé a caminar hasta su cama. Mi primera reacción, la más lógica, fue llamar al médico de la familia. Él llegó, le tomó los signos vitales, la examinó minuciosamente y con genuina confusión nos dijo que médicamente no había absolutamente nada que justificara esa parálisis. Mi madre apenas podía hablar, pero me rogó que buscara a una amiga suya, una curandera. Me dijo que lo suyo no era médico, que le habían echado un mal. Al principio me negué rotundamente. Me pareció un disparate, pero cuando el médico se fue y pasaron las horas sin que mi madre pudiera recuperar la movilidad, la desesperación me venció. Fui a buscar a la mujer. Apenas la curandera llegó y se paró frente a la fachada de nuestra casa, se detuvo en seco. Sin siquiera entrar a la casa, me miró y me dijo que limpiar el hogar sería casi imposible. La energía negativa era asfixiante. Nos habían hecho un trabajo de magia negra muy fuerte. En ese instante, el rumor del socio de mi padre y su pacto cobró un sentido macabro. Alguien, por envidia o como parte de un trato oscuro, nos había puesto un blanco en la espalda. La mujer recorrió cada rincón haciendo sus limpias. Los efectos fueron innegables. Al día siguiente, mi madre se levantó de la cama como si nada hubiera pasado. Pero la tranquilidad duró poco. Al limpiar la casa y proteger a mi madre, parece que la entidad se enfureció y decidió buscar a la presa más vulnerable. El único de la casa que se había atrevido a dudar de su existencia. Ese alguien era yo. Una noche me encontraba en mi cama, aún despierto. La puerta del cuarto estaba entreabierta, dejando entrar una franja de luz del pasillo. De pronto, vi cómo la manija de la puerta giraba lentamente. Una figura del tamaño de un niño de unos 5 años asomó la cabeza y clavó su mirada en mí. Por falta de luz, no pude distinguir facciones, solo la silueta de una cabeza que me observaba con una fijeza antinatural. Tratando de racionalizar el terror, me convencí de que era una de mis hermanas menores buscando compañía. Me levanté intrigado y ya no miré la figura. Caminé hasta la habitación para regañarlas y sentí un balde de agua fría al verlas a ambas profundamente dormidas, respirando rítmicamente en sus camas. Semanas después, estaba durmiendo cuando un cambio abrupto en la temperatura me despertó. Vi cómo la puerta de mi habitación se abría de par en par, empujada por una fuerza invisible. Pensé en mi madre, pero la figura que entró no era ella. Era una mujer. Al fijar la vista, mi mente tardó segundos en procesar lo que veía. No caminaba. Sus pies no tocaban el suelo. Se deslizaba flotando, envuelta en un vestido blanco. Se detuvo a un lado de mi cama y la pude observar. Era un rostro joven, de una belleza casi hipnótica, pero frente a mis propios ojos, su rostro comenzó a corromperse. La piel se arrugó, sus pómulos se hundieron, y de pronto me estaba mirando la misma anciana de cabellos ralos y blancos que había atacado a mi hermano. El pánico me paralizó. Como un niño asustado, solo atiné a darme vuelta, dándole la espalda a esa aberración, mirando a la pared mientras rezaba frenéticamente todas las oraciones que pude recordar. Cuando la presión en el cuarto desapareció y me atreví a mirar, estaba solo. Pero el horror definitivo, la verdadera cara de lo que habitaba en nuestra casa, se reservó para una noche de insomnio. Estaba acostado, dando vueltas, incapaz de conciliar el sueño. El silencio de la casa se rompió por un sonido extraño en el pasillo. Pasos pesados, duros, como si alguien caminara con botas militares. La puerta estaba abierta y vi la silueta entrar a mi habitación. Era la sombra del abrigo que mi hermano veía en la ventana, pero ahora estaba adentro.
Era una figura negra, descomunalmente alta. Cuando llegó al pie de mi cama, distinguí el horror en su forma. De su cabeza brotaban 2 cuernos gruesos y pronunciados, y lo que producía aquel sonido en el piso no eran zapatos, ni siquiera pies humanos. Eran pezuñas de cabra. Ese demonio se plantó a mi lado. El terror fue tan absoluto que ni siquiera pude gritar. Hice lo único que me había funcionado. Me di la vuelta hacia la pared. Afortunadamente llevaba puesto un crucifijo en el cuello. Lo agarré con ambas manos, apretándolo contra mi pecho hasta clavarme los bordes, y comencé a suplicarle a Dios y a la Virgen del Valle que me protegieran, que expulsaran a esa cosa maligna de mi habitación. Pero a diferencia de la anciana, esta entidad no retrocedió. Empezó a caminar alrededor de mi cama. Escuchaba el choque de las pezuñas contra el suelo, cada vez más rápido, hasta que el sonido mutó. El demonio comenzó a hacer el ruido exacto del relincho y el trote de un caballo. Era la confirmación espeluznante de que lo que mi madre había escuchado aquella primera tarde en la sala era esto mismo. No era una pesadilla, era real. El demonio dio vueltas alrededor de mi cama durante minutos, que se sintieron como años. El sonido del caballo retumbaba en mis oídos. Yo rezaba llorando en silencio, pensando que en cualquier momento sentiría sus manos sobre mí, hasta que, de un segundo a otro, el sonido cesó abruptamente. El silencio cayó como una manta pesada. No me moví, no abrí los ojos. Continué rezando hasta quedarme totalmente dormido. Hoy en día, el panorama es distinto. Mis padres terminaron divorciándose, como si aquel trabajo oscuro, al no poder llevarnos a la locura, hubiera decidido destruir a la familia desde sus cimientos. Gracias a Dios, los fenómenos más violentos han cesado, pero la casa guarda memoria. Aún hoy, en ciertas noches silenciosas, si te quedas despierto en nuestra habitación, se pueden escuchar ruidos inexplicables, rasguñando las paredes en la oscuridad.